Dios les bendiga a todos, ¿cómo les va? Buenos días. Hoy es lunes 31 de agosto, ya estamos entrando en el mes de la primavera aquí en la Argentina. Capital, estamos en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todos los hermanos que nos ven de fuera del país, de Latinoamérica, Hispanoamérica, Europa, Estados Unidos, pero también para nuestros hermanos aquí de la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Citibel, Villa Elisa, Bransen, Doncelar, Aeropuerto, Ringelet, Gonet, Ensenada. Como decía y como habíamos puesto el adelanto con la ayuda de la pastora, ya que yo soy bastante básico en todo lo que es internet, pero habíamos puesto que hoy la programación la hace usted. Siempre hay una palabra de Dios en caso de no, pero qué bueno sería que usted pueda plantear alguna preocupación, pueda plantear alguna pregunta teológica, siempre dejando de lado lo capcioso, dejando de lado algo que no tenga sentido ni razón de ser, que sea para edificación de su vida. Bueno, la intención es que usted pueda plantear su pregunta. Este es el momento para que usted pueda plantear una pregunta, siempre estando preparado para la respuesta, y la respuesta no es algo que lo doy de sabiduría humana, sino a través de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La sabiduría humana puede pasar, los cielos y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Atalaya Maure, ¿cuál era el aguijón que Pablo tenía en su carne? Bueno, hay diferentes planteos teológicos, ¿no? Algunos dicen que era su vista. Por eso él tenía un escriba con él que era el que hacía las cartas de Pablo, pero hubo en algunas oportunidades donde él escribía a sus hijos espirituales y él decía: esta carta las escribo yo y mira cuán grandes letras las hago. Era como diciendo: no veo mucho, pero te lo hago, te escribo con tanto amor. Otros dicen que el aguijón que tenía Pablo, pero eso ya no sería en la carne, sino sería en su espíritu, era que Pablo recordaba permanentemente lo que había sido y la muerte que había dado a muchos cristianos. Pero supuestamente nunca la Biblia lo especifica. Él decía: Señor, él clamaba al Señor pidiendo que lo liberara de ese aguijón, y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algunos supuestamente eran la vista, otros dicen que el aguijón era recordar permanentemente cuando trajeron las prendas de Esteban a los pies de Pablo y Esteban fue apedreado hasta morir. Hay diferentes exposiciones, no hay especificaciones en la Biblia, pero me encanta cuando él le dice a sus hijos espirituales: mira, porque él por lo general no escribía, él dictaba, pero él podía decir: mira con cuán grandes letras te escribo, como diciendo: es tan grande el amor que te tengo que me tomo el tiempo y aún sin poder ver demasiado te escribo con grandes letras. Atalaya Maure, creo que esa es la respuesta. Si alguien tiene otra, bienvenido sea. Vamos, anímense, aunque la respuesta parezca dura, pero si viene de parte de Dios va a ser de edificación para su vida. Si hay algún hermano que nos está viendo de México, queremos saber si estás ahí para poder estar orando por ustedes. Oremos por México, los hermanos de México. He estado repasando las comunicaciones, y los hermanos de México están pasando una situación muy fuerte, muy difícil. Pastor, ¿podría hablar sobre Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12? Capítulo 2, verso 12. A ver si... quiero que me pongas específicamente el pasaje, ya que aquí tengo todo medio organizado y no puedo leerlo en este momento. Así que, Carlos Aranda, ponémelo en tu mensaje y con gusto lo vamos a responder. Ana María Díaz: pastor, me gustaría que hable de la fe. La fe. Acá dice Miguel Ángel: saludos cordiales desde México. Pastor, Dios lo bendiga. Bendiga tu vida, bendiga tu familia. Veo ahí un bebé
toda la bendición a tu bebé, toda la bendición a todos los niños. La fe. Hemos confundido la fe con las emociones, y la fe es un fruto del Espíritu. Nadie puede tener fe si no tiene el Espíritu Santo. Y usted dice, pastor, todos tenemos el Espíritu Santo. Eso habría que discutirlo, porque hay dos diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando el Señor se presentó a sus discípulos luego de su resurrección, ellos estaban encerrados, atemorizados. Él traspasó las puertas y sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero luego el Señor les dijo, vayan y asiéntense en el aposento alto y seréis investidos. Primero hubo un soplo y luego hubo investidura del Espíritu Santo. Cuando es el soplo produce convencimiento de pecado, de justicia, de juicio y de equidad. El Espíritu Santo nos redarguye, nos revela, nos muestra nuestra condición. Él es el que nos muestra en qué debemos cambiar, pero la impartición del poder es el que, como dice la misma Biblia, recibiréis poder, y junto con el poder vienen los dones, los talentos, los ministerios. Y dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza y otros frutos del Espíritu más. Pero la fe, cuando decimos la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, va unado con el conocimiento de la palabra. Yo no puedo tener fe si no conozco lo que Dios me dice, si no conozco qué es lo que Dios puede hacer, si no sé lo que Dios puede hacer a través mío. Cuando yo entiendo que estoy creyendo no en lo natural, sino estoy creyendo en su palabra. Por eso hay un dicho que dice, Él lo dijo y yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hace. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero algo, pero no lo veo. Pero en mí hay un fuego interior. Por eso dice la Biblia que el cristiano cree con esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Cuando se termina mi esperanza, viene la esperanza que viene a través de la fe. La fe no es algo que se produce por algo que yo veo, sino por algo que yo creo, por algo que yo confieso. Yo puedo estar en situaciones difíciles, pero el Señor dijo que será bendecida tú y toda tu casa. Y yo le creo a Él, no me creo a mí. Yo puedo fallar, puedo errar, puedo equivocarme, pero Él dice que Él pesa los espíritus. Y Él sabe si lo hiciste deliberadamente, o si lo hiciste por debilidad, o si lo hiciste por inconsciencia, o si lo hiciste por falta de conocimiento. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando conocemos la palabra del Señor y vemos las 3.000 promesas que hay en la palabra del Señor y tengo conciencia de que soy hijo de Dios, entonces tengo la certeza, a pesar de todas las circunstancias, sea la vida, sea la muerte, sea principado, sea potestado, cualquier cosa creada, dice la Biblia, no podrán apartarme del amor de Dios. Dice la Biblia, vendrán los vientos, tempestades y azotarán la casa, pero si la casa está fundamentada en la roca, dice, esa casa será inamovible. Ahora golpeará, el viento va a golpear la tempestad, pero yo me aferro a la palabra del Señor, me aferro a lo que el Señor ha dicho. Por eso Pablo decía, yo soy el perito arquitecto que edifica sobre el fundamento, y el fundamento es Cristo, y Él como fundamento de edificación de la iglesia nos dejó su palabra. Por eso dice, su palabra no volverá vacía. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. La Biblia es tan actual y tan vigente, la palabra de Dios es tan actual y tan vigente, que dice ella que se renueva cada día. Y la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra del Señor. En la versión hebrea, la traducción hebrea, repite varias veces el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy estamos en un tiempo donde hay poco conocimiento, donde hay poca palabra cotidiana, o sea, poca administración pastoral, porque los templos están cerrados. Es por eso que hemos tratado de hacer estos devocionales.
para que ustedes puedan estar conectados con la palabra del Señor y puedan levantar su fe, la convicción a través de la palabra del Señor. El diablo, mira, hay un devocional que voy, si Dios me lo permite, lo voy a hacer mañana, y es: el diablo no puede, ni el diablo ni los hombres pueden maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero eso lo vamos a predicar mañana. La fe. Pastor, ¿cómo hago para saber si Dios cree en mi fe? Mira, dice la Biblia que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Dice: pastor, ¿cómo hago para saber si Dios cree en mi fe? Dios cree en vos. Por eso mandó a Jesucristo en la cruz, para pagar el precio de tu salvación. Y Él está preparando lugar para vos, y Él te promete todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Por eso Él nos dice a nosotros: si te sacares lo precioso de lo vil, serás como los dichos de mi boca. Eso quiere decir que uno aún de las cosas malas tiene que ver las cosas buenas, porque siempre son las cosas buenas más que las malas, pero las malas siempre se pronuncian con más intensidad. Y quiero decirte que Dios cree en vos, porque Él conoce tu corazón. Los hombres podrán decir lo que quieran, podrán ver lo que quieran, pero Dios es el que está mirando tu corazón, y Él pone en tu corazón esperanza contra esperanza. Y por más que tengamos fe, muchas veces nuestra fe flaquea, pero cuando nuestra fe flaquea, ese Espíritu de Dios que está en nosotros produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso Dios mira, el Señor cree en vos, el Señor espera mucho de vos, y el Señor te valora demasiado. Por eso dice: tú eres mi especial tesoro. Dice la Biblia que para Él somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Podemos estar atravesando situaciones horribles, como sé que las has atravesado vos, Dios mira. Pero el Señor piensa cosas buenas, no es como los hombres. Él piensa todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Si no, no lo hubiera dicho a Gedeón, mientras Gedeón estaba maldiciendo, escondiendo el trigo, porque venían los amalecitas y se llevaban todo, y él estaba enojado con Dios, y Dios se presentó y lo miró y le dijo: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Cuando Gedeón lo miró, le dijo: si Dios estuviera conmigo, no estaríamos pasando lo que estamos pasando. Pero Dios está con vos, siempre estuvo con vos y siempre estará con vos. Y Dios cree en vos. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe quién eres, Él sabe cuánto podés dar, y Dios sabe que en el momento de dificultad es donde se incrementa el temperamento de un cristiano, es donde no le queda otra más que creer en Él, porque nos han fallado, nos han decepcionado, aún los médicos han hecho lo que han podido con nosotros, pero Él cree en nosotros, porque dice que en nosotros pone el querer como el hacer. El hermano que me puso el texto de 1 de Timoteo, póngalo allí, así yo no me distraigo buscándolo y no perdemos mucho tiempo, y será respondido. Y si no, lo veremos y lo responderemos mañana, porque no somos infalibles, somos falibles. Y qué bueno es responder lo correcto. Lo correcto. Si tenemos dudas, no diremos palabras por decir. Rápidamente. Permiso. Qué bueno es poder estar con ustedes. Fueron un sábado y domingo de mucho trabajo, mucha actividad. Dios mira, Morillo de Altuve dice: gracias, pastor, me conmueven sus palabras y llenan mi pregunta. Bueno, muchas gracias, Dios mira, Dios te bendiga. Nuestra hermana está aquí en la ciudad de La Plata, está aquí en Argentina, pero ella son inmigrantes de Venezuela. Oramos por Venezuela, los hermanos de Venezuela. Espero que estos devocionales también hayan sido elevados a los hermanos de Venezuela, para que sepan que estamos conectados y estamos compartiendo su dolor. Ellos hace tiempo vienen transitando inmigración tras inmigración y tantas cuestiones, ¿no? El mundo entero está transitando situaciones tan difíciles, hay tanta poca palabra de esperanza. Pero quiero decirle que para el cristiano, y vuelvo a repetir con respecto a la fe, el justo por su fe vivirá.
Llegó el momento, señores, señoras, hermanos, hermanas, de creer lo que dice la palabra del Señor. Pasaremos por las aguas, pasaremos por los ríos, pasaremos por el fuego, pasaremos por pérdidas, pasaremos por apremios económicos, pero nunca se olviden que aunque usted esté sentado en su mesa con un plato de arroz sencillamente, la Biblia dice que más vale la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. A veces en la necesidad aprendemos a valorar los tiempos de abundancia. A veces en la soledad aprendemos a valorar la familia. A veces en la enfermedad aprendemos a valorar la salud que creíamos que era normal. Es normal respirar, es normal caminar, es normal tener salud, pero cuando no la tenemos nos damos cuenta qué valiosas son las cosas. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La prueba nos ayuda a confiar en Dios, las lágrimas nos ayudan a tener esperanza, la soledad nos ayuda a aferrarnos al Señor. Por eso dice que cuando el Señor iba al desierto, a orar. Y la palabra desierto, traducida en la versión hebrea, significa lugar donde aprendemos a escuchar. Y a veces estamos tan innubilados por tantas cuestiones cotidianas, efímeras, pasajeras, una boleta de la luz, una persona que me retiró el saludo, pero de golpe nos vemos ante grandes problemas y son grandes desiertos. Y en ese desierto es donde aprendemos a escuchar a Dios. ¿Por qué no nos queda otra? Porque el único que tiene pensamientos buenos, el único que lanza una palabra de bendición, el único que nos da esperanza es el Señor. Estamos rodeados de tanta negatividad, de tanto dolor. Aquí estoy viendo a mi hermana Belén Peralta, dice, pastor puede hablar acerca de la restauración y el perdón. Es tan compleja esa palabra y tan sencilla de entender. Cuando la Biblia dice el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. En el caso nuestro tenemos un ministerio de sanidad interior y por años hemos ministrado a personas que no han podido perdonar, hemos ministrado a personas que no han podido superar una violación, un abandono, una traición, y decimos, ¿cómo puede ser si el que está en Cristo? Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta por ver si lo logro. Dice la Biblia que vamos camino a una perfección. Muchas veces hemos frustrado a mucha gente diciendo, pero ¿cómo puede ser si ya estás en Cristo? Ya está, ya pasó todo. No hay un proceso. Hay diferentes puertas que se van abriendo en el camino del Señor y hay diferentes puertas que tenemos que ir cerrando del pasado. Es allí donde dice el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Mira, la Biblia es tan clara con respecto al perdón y a la restauración. El perdón es una cosa, la restauración es otra. Primero somos perdonados y luego somos restaurados. Y restauración es volver a edificar de la ruina, de las ruinas, algo nuevo. Y para que una persona pueda comenzar de nuevo, es necesario tirar abajo todo lo viejo. Es por eso que cuando venimos al camino del Señor, decimos, hay hermanos que nos dicen, pastor, parece que se me empeoró la vida cuando vine al camino del Señor. Los hijos se me desbarataron, el matrimonio se me hizo bolsa, la economía se me fue al mismo infierno. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que creíamos estar bien, pero cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, empezamos a ver las cosas con claridad. Y el matrimonio siempre estuvo destruido, los hijos siempre estuvieron desbaratados, la economía siempre estuvo desestructurada. Entonces Dios tiene que agarrar y destruir todo eso. Tiene que derribar todos nuestros argumentos para volver a edificar una nueva casa sobre el fundamento, que vuelvo a repetir, es Cristo. Es un proceso largo para muchos y para otros es un proceso corto. Hay gente que ha llegado al camino del Señor y ha dejado la droga de un día para el otro. Hay otros que han tenido que pasar por diferentes procesos, puntos límites, puntos extremos, caídas profundas. Pero
Como la palabra del Señor dice que Él es el que pesa los espíritus y Él es el que mira el corazón de las personas, entonces Él nos acompaña en ese proceso. Él nos perdona, pero muchas veces nosotros limitamos el perdón de Dios. Por eso dice la Biblia, el que no ama a su hermano que ve, mucho menos ama a Dios porque no lo ve. Y muchas veces decimos, no siento el perdón de Dios, y es allí donde tengo que plantearme, y yo he aprendido a perdonar, y ahí viene la parábola de los dos deudores. Dice que uno debía 10.000 talentos y uno debía 100 denarios, o sea, uno debía miles de dólares y el otro debía 100 pesos. Y el que debía muchísimo, que no lo podía pagar porque no se puede pagar el precio de nuestra salvación, dice que el dueño de aquella finca le perdonó la deuda, o sea, le canceló la deuda. Pero él salió fuera y agarró a su consiervo del cuello y le dijo, te voy a mandar preso, y lo mandó preso hasta que le pagara lo que le debía. ¿Cómo puede pagar a alguien si uno lo aprisiona? ¿Cómo puede pagar a alguien si uno lo tiene cautivo? Y muchas veces, estando en el camino del Señor, seguimos teniendo cautivas a personas con falta de perdón. Y dice la Biblia que si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Si no perdonamos, la sangre de Cristo no nos limpia de todo pecado. Entonces, hay tantos secretos en la palabra del Señor y hay tantas personas truncadas en su crecimiento espiritual. Hay tantas personas que, aún estando en el Evangelio, siguen viviendo amarguras y tristezas del pasado, porque la palabra del Señor dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Pero el mismo Pablo decía, hay una ley en mi carne que me lleva sujeto al pecado. En mí está el querer, pero no el hacer. Pero luego podía decir estas palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivía en la carne lo vivo ahora en el Hijo de Dios. Muchas veces llegamos al camino del Señor y abrimos algunas puertas de la salvación, pero no transitamos completamente por el camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Dice la Biblia, el que no ama a su hermano que ve, mucho menos ama a Dios porque no lo ve. Y usted dirá, hermano, pero yo amo a mi hermano. No, pero dice la Biblia, ¿qué sentido tiene que amemos a los que nos aman? La Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos. Cuando el amor de Cristo está en nuestra vida, no puede haber lugar para el odio. Esto es el reino del revés. Si te odian, ama. Si te maldice, bendice. Entonces es un proceso que muchos cristianos quedan varados a la mitad de camino. Pero qué bueno es aprender y entender el verdadero sentido de la palabra del Señor. Una cosa es la salvación, el Señor perdonó tus pecados, Él murió en la cruz, la sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados. Pero el proceso de restauración puede pasarte como el pueblo de Israel, tardar 40 años y no entrar a la tierra prometida, o sencillamente, si hacemos lo que dice la palabra del Señor, tardar 14 días y entrar a disfrutar de la tierra prometida. Es complicado, parece complicado, pero es sencillo, porque muchos creyentes se transforman a sí mismos, cambian su vestidura, cambian su manera de hablar, pero en su corazón hay mucho dolor. Por eso el Señor lo miraba a los fariseos y a los saduceos, hombres que conocían la ley de punta a punta, y Él le decía, por fuera muy bonito, pero por dentro hay putrefacción, sepulcros blanqueados. Renata Sonia Brucena, Dios te bendiga. Angélica Orona, Rubén, ¿por qué cuesta confesar los pecados? Gracias, besos. Cuesta confesar porque cuesta reconocer. Y si cuesta reconocer, siento que estoy en justicia. Y la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Por eso dice la Biblia, constantemente examínese cada uno a sí mismo para no ser condenado. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, ahí está una gran verdad que pertenece a la respuesta anterior. Él es fiel y justo para perdonarnos.
Pero ¿cómo puede perdonarnos si nos sentimos justos? ¿Cómo puede perdonarnos si seguimos declarando que somos buenos padres y somos un desastre? ¿Cómo Dios puede perdonarnos si hemos cometido tantos errores, tantos pecados, tantos fracasos en el pasado y decimos, bueno, es cuestión de la vida, no lo hice sin querer? Pero la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad del imperio babilónico, bajo Esdras, cuando Esdras volvió a edificar el templo, de las ruinas del templo encontró los escritos de la ley. Y cuando él leyó al pueblo los escritos, ellos entendieron por qué había venido el juicio de Dios sobre ellos. Y lloraron de tal manera y se arrepintieron de tal manera que Esdras y los levitas que estaban alrededor de ellos le dijeron, ahora sí, ahora alégrense, coman grosura, beban vino, que significa fiesta, hagan fiesta, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo Dios puede transformar a alguien que no reconoce que ha pecado? ¿Cómo Dios puede transformar a alguien que no reconoce que ha fallado? He escuchado tantas veces, ¿sabe lo que pasa, pastor? No es que caí en adulterio, me sentía tan solo, tan incomprendido por mi esposa, por mi esposo, y entonces necesitaba cariño. Eso se llama adulterio o se llama fornicación. Pastor, ¿por qué me va mal mi matrimonio? Hace un mes que me casé. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuviste en fornicación? Dice la Biblia, los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Y bienaventurado el lecho, sin mancilla, sin mancha, sin arrugas. Entonces, cuando la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios, pero la fe también viene por el cumplir y cumplir la palabra de Dios. Y para eso tengo que nacer de nuevo, porque la palabra de Dios es espiritual y yo soy carnal. Pablo decía, la palabra de Dios es espiritual, yo soy carnal, rendido al pecado. Pero ¿saben qué? Él terminó diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quien no perdona está atado. Está atado. Está atado al dolor, está atado a la amargura. No puede retomar una nueva vida, comenzar una nueva vida, porque quedó varado en el pasado. Pero hoy yo declaro en el nombre de Jesús una nueva vida en Cristo. Levanta tus manos y decís, Señor, yo perdono, no tengo fuerza, pero lo declaro en el nombre de Jesús. Belén Ovelar le gustaría hacer un devocional hablando sobre los dones espirituales. Y en estos tiempos, claro que sí, como no, Belén, lo vamos a anotar y seguramente en la semana lo vamos a estar haciendo. Vanessa Castillo, Dios te bendiga. Propongan temas a tratar. Estos devocionales es una manera de que usted me permite entrar a su casa, a su trabajo y poder tener un feedback. Y yo les agradezco de todo corazón porque esto me permite que siga siendo pastor. Aunque las puertas del templo estén cerradas, seguimos pastoreando. Miguel Ángel, a ver, pastor, ¿podría aclarar dudas sobre el divorcio antes de conocer a Cristo y el volverse a casar ya siendo cristiano? ¿Se puede volver a casar uno ahora con una persona cristiana y servir junto a Dios? Mira, hay doctrinas de hombre y hay doctrinas bíblicas. Y poco se habla del tema porque cada congregación tiene su doctrina interna. Y la Biblia dice que estamos sujetos a autoridad. Eso quiere decir que depende de la doctrina que tenga nuestra congregación, estamos sujetos a esa doctrina. Hay doctrinas de hombre y doctrinas de Dios. Los fariseos pusieron al Señor a prueba preguntándole acerca del divorcio. En el Antiguo Testamento el divorcio era una manera de castrar a la mujer, era una manera de humillar a la mujer, porque si la mujer le servía un plato de comida frío al marido, el marido la podía repudiar, y una mujer repudiada era una mujer maldita. Cuando vos miras la historia de la mujer adúltera, nunca apareció el hombre. Y allí estamos bajo la maldición de la ley. Y hoy
estando bajo la gracia, seguimos muchas personas con doctrina bajo la maldición de la ley. Entonces, cuando la mujer adúltera le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y el Señor le dijo, se fueron, Señor, no están. Jesús la miró y le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más, para que no te suceda algo peor. Durante años tengo 52 años en el Evangelio y he visto personas que se le han prohibido dentro de la iglesia volver a casarse, y esas personas terminaron cayendo en perversión, cayendo en pornografía, cayendo en adulterio, cayendo en fornicación. ¿Saben por qué? Porque Dios no hizo al hombre y a la mujer para que estén solos. Ahora usted dice, pastor, la Biblia dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Yo tengo una expresión que siempre utilizo, es que Dios unió ese matrimonio, porque si Dios lo hubiera unido, en la prueba, en la dificultad, en la lucha, hubieran salido adelante. Si Dios lo hubiera unido, ese matrimonio estaría sirviéndole. Dice la Biblia, no unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Y muchas veces nos encontramos ante situaciones extremas dentro de las congregaciones donde hay golpes, donde hay maltratos. Y de esa manera se está rompiendo un contrato legal que al mismo tiempo es espiritual. El contrato legal dice, estaremos unidos en las buenas, en las malas, proveeremos, nos protegeremos, pero cuando uno rompe ese contrato, se rompe el contrato. En lo espiritual también. Por eso el Señor lo miró a los fariseos y le dijo, a causa de la dureza del corazón existe el divorcio. A causa de la dureza del corazón. Ahora, si el Señor nos perdona, si el Señor nos libera, si el Señor nos da una nueva oportunidad. Mira, cuando la Biblia habla acerca de Moisés, y este es otro tema que nadie habla, dice que el suegro de Moisés era Labán, sacerdote de Madián, era madianita, ¿se entiende? Era madianita. Y su hija, la esposa de Moisés, dice que en un momento su suegro fue y le dijo, vas a desfallecer a causa de tanto trabajo, levanta hombres con el espíritu que hay en ti, ancianos con sabiduría para que dirijan al pueblo y tú puedas descansar. Y vemos que él en cierto modo no lo hizo, y en un momento vemos que dice que cuando Labán volvió a su tierra, se llevó a sus nietos y a su hija con él. Al poco tiempo vemos la historia de que Moisés se casa con una mujer cusita. La mujer cusita es de la tierra de Cus y era una mujer negra. Aquí vemos un divorcio encerrado. Cuando hablamos de la historia de Job, vemos a un Job que en el momento de dificultad su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job fue repudiado por su mujer. Eso significa que su mujer cayó bajo maldición, porque la Biblia dice, el que te maldice será maldecido, y el que te bendice será bendecido, y la bendición te seguirá y te alcanzará. Eso quiere decir que cuando Job fue restablecido, él volvió a tener un nuevo matrimonio. Ahora, la Biblia dice también que el que peca deliberadamente no queda remisión por su pecado. Vemos tantos casos, tantas situaciones. Es tan amplio el tema a tratar. Pero quiero decirle que Dios restaura, Dios levanta. Los hombres te sientan en un banco, pero dice la Biblia, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y a veces se perdió dentro de la casa, a veces estando dentro del techo de la iglesia. Hay gente que se pierde. Por eso habla la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que se fue, pero el hermano que se quedó y le dijo al padre, Padre, no me das nada, no tengo nada, vivo en la pobreza. Y hay cristianos que viven miserablemente dentro de la iglesia, matrimonios que viven miserablemente. Creo en la restauración, nos forzamos por restaurar matrimonios. A veces se puede y a veces es tan grave la cuestión que no podemos maldecir a la gente, pero un divorcio no significa que esa persona queda maldita para servir a Dios. Todos los hombres de la Biblia
que han servido a Dios han tenido una gran historia, horrible, tremenda, pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Él es el que da nuevas oportunidades. Pero guarda, ya que viene la palabra poderosa, guarda con el que peca deliberadamente, porque ahí sí podés ser repudiado por Dios. Pastor, ¿podría aclarar dudas sobre el Goya? Bueno, ya lo hicimos. Lorena Benítez, Arsenio Medina, Dios los bendiga. Bueno, se terminó el tiempo. Seguramente voy a encontrar muchos más. Dice, quiero que traten un tema devocional sobre la limpieza y la purificación. Claro que sí, claro que sí. Nos despedimos. Qué alegría que estuvieron conectados, qué alegría que pudimos compartir una palabra. Vuelvo a repetir, la intención es dar una palabra de Dios. Esto no pasa por conocimiento de hombre, esto es palabra de Dios. Y si alguien no está de acuerdo, es problema suyo. Pero la palabra de Dios es sí y amén, y la palabra de Dios no tiene sombra de variación. ¿Es así o no es así? Hemos cautivado, hemos esclavizado con doctrinas de hombre a tanta gente que las hemos sumido en la amargura y el dolor. Yo he vivido épocas donde hemos tenido en disciplina 25 años a una persona sentada sin poder participar de la cena del Señor. Y la Biblia dice, el que no participa de mi carne y de mi sangre no es digno de mí. ¿Qué estoy haciendo? Haya fallado o no haya fallado, no puedo prohibirle a una persona participar de la cena del Señor porque lo estoy aislando del cuerpo de Cristo. Pero sí tengo que decirle, examínese cada uno a sí mismo, póngase a cuenta con Dios y tome de la cena del Señor. Dios los bendiga a todos. Que tengan un día espectacular. Cómo me gusta hablar con ustedes. Y eso que hablo poco. Pero qué lindo es hablar de la palabra de Dios. Porque conocerás la verdad. Y la verdad, esta, la de la Biblia, te hará libre. Tengan un día espectacular. Hermanos de México, hermanos de España, hermanos de Perú, hermanos de Bolivia, hermanos del lugar de Guayaquil, hermano Miguel Ángel de México, seguimos unidos. Quizás algún día nos conozcamos. Un abrazo grande. Tengan un día espectacular, porque Dios así lo quiere, porque los pensamientos de Dios para vos son de bien y no de mal.